En Benidorm suena el mar, luces brillan sin parar, palmeras bailando al sol y tú perdiendo el control. ¿Vas a salir o no? No, pues nada. Aquí estamos con Jorge, que nos está atendiendo súper bien. Nos está poniendo las pulseras este año y estamos diciendo que de año en año, mira, Alicia todavía lleva la del año pasado. A mí se me rompió. Madre Pero si mía. no se me rompe, me la quedo Me ahí gusta para tanto. hasta Aquí que tenemos a explote. Eva. Eva, ¿te importa salir o qué? No, tenemos a Eva de dirección. Que nos gustó tanto el año pasado que vinimos un día, que dijimos este año hay que aprovechar y volver aquí porque Nosotros encantados. pinta muy bien. Pues yo tengo un reto hoy. Vamos a ver si hacemos un videoclip musical en 24 horas. ¿Te parece bien? Venga. Pero me tienes que contar todo lo que hay aquí, rápidamente. A ver. Empezar toboganes, Toboganes. muchos toboganes. Hay días que podrás encontrar loros o serpientes. Serpientes, Salpicadura. Salpicadura. Te puedes salpicar en cualquier momento. helados, Helados, gofres. gofres. Noches especiales temáticas del mundo. Vale, noches temáticas, o sea, espectáculos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pueden disfrutar de las familias ¿Qué aquí. más? Hoy tenemos a Michael Jackson. Michael Jackson. Sí. O sea, que si vienes a Magic Tropical Splash te puedes encontrar con Michael Jackson. Hoy, por ejemplo, sí. Ajá, vamos a verlo. Tenemos zona gamer, ¿no? Zona Una gamer. también. Zona gamer. Y un spa. Y un spa para los papis. Spa. Tenemos miniclub, ¿no? Entonces, mientras los papis nos vamos al spa, o dejamos a los niños en el miniclub, o los dejamos en la zona gamer, que sabemos que de ahí no van a salir. Un combo bueno. ¿Y tenemos mascota aquí en el Magic Splash? Sí. ¿Sí? ¿Pero quién está? ¿Hay una en concreto? ¿Rotan? El pirata Miau. ¿Pirata El Miau? McBee. ¿Ah? Es un Y conejito. Pulpita no está, que es mi preferida. Pulpita, pues creo que no. No estoy ¿No? seguro, Si sale pulpita. Vamos Habrá a tener que ir a verlo. buscarla. Habrá que buscarla. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Vamos a A disfrutar. vosotros. Un búfalo, mira. Mira, cámara café es esto. Hola. Chicos, estamos de vacaciones. Vamos de No me sé más. Carlos, ayúdame. Bueno, a mami le va a encantar, ¿sabes por qué? Porque me han dicho que se ve... Está flipando. ¿Qué pasa? Ay, mira la cocina. Está flipando, Oliver, ¿no? Madre mía, vaya Hola, pero sí que es una... Bueno, a ver, Linda, cuéntanos. Hemos llegado ya a nuestra habitación. ¿Puedes estornudar? Hemos llegado ya a nuestra habitación y esta es una habitación para familias numerosas. Tenemos, según entras a mano derecha, una mini cocinita donde nos reciben con una neverita llena de manjares, señores. serio? ¡Qué rico! Bebidas también. Fruta, bebidita, champán, Esto es en el régimen ultra todo incluido. ultra todo incluido, zumo, vainilla. Ay, que señal. ¿Y el congelador? Y en el congelador tienes un congelador. Y a lo mejor han puesto helados. Vale, tenemos una cocina completa. Bueno, lavadora no. Porque ¿para qué queremos lavadora? Que hemos venido de vacaciones. Bueno, ahora seguramente lavandería, seguro. Seguro. Y bueno, una mini cocinita. Con su micro, su fuego, por si algún día os apetece, pero vamos. Que ya os digo yo que no va a apetecer, porque teniendo abajo Vais a todo lo que echar. tienes... Tenemos, según entras tenemos enfrente un aseo con una ducha. Ya nos hemos medio instalado y hemos dejado cositas nuestras. Vienen con sus toallas, su gel, su champú, etc. A ver, Continuamos. por aquí tenemos- espera. Que quieres grabarlo para que lo vean bien. Mira. Aquí tenemos, que parece armario pero no lo es. Tenemos espejo. Y llegamos al super salón para que los niños correten, jueguen, estén tan a gustito. Una mesa grande para sentarnos todos. Buah, ¿y las vistas qué me dices? Tenemos ahora vamos a ver las vistas. Tenemos dos salones, dos sofás. Esto es sofá cama. Esto es un sofá cama. Y yo creo que por si somos más. Y una televisión. Las vistas las vamos a dejar para el final. Desde el salón podemos entrar a la habitación de dos de los peques, Hola, hola. Tenemos unas vistas genial. donde tiene unas super vistas con la montañita que golpeó a aquel gigante. Y tienen un ventilador que a gustito. ¡Un super armario, chacha!
Porque dormir con aire acondicionado los peques... ¡Que te puedes comer! Tenemos 2 armarios, uno para cada uno, Gigantes, súper grande. ¡Qué grande es! Continuamos y entramos a la habitación del adolescente. ¡Qué tonto es! Que vamos a saltar copyright. Tenemos la habitación del adolescente que tiene Un armario, dos armarios, 2 super armarios, 2 ventanas, 2 ventanas. una cama súper grande y cajones para meter cosas. Muy bien, continuamos. Y del salón también. Entramos a la habitación de papel. ¿Qué morro tiene? Que tiene unas teles. No vamos a querer tele, si vamos a estar todo el día por ahí. Entramos a la habitación de matrimonio. Ey, ¿aquí qué hay? Tenemos una super cama. Y como aquí no hay armarios, tenemos aire aquí en la habitación de matrimonio y tenemos aire en el salón. Como aquí no hay armarios, no os preocupéis porque los tenemos aquí. Armarios grandes para meter toda la ropa que he traído, un montón de outfits. Este año sí, este año no quiero tanto ¡Oh, trote. es lo que me he encontrado! Eso lo he metido yo. Este año no quiero tanto trote, este año me quiero poner guapa y venir a relajarme. De otra manera, vosotros sabéis que yo me sé relajar también muy bien tirándome por los toboganes. Pero este año me apetece relax. Y aquí tenemos nuestro aseo, maridito mío. Con una ducha bastante amplia, más grande que la de nuestro autobús. Tachán, tachán. Y un toilet. Bueno, y aquí cuando estés con tu maridito y te apetezca salir a tomar el fresco y a ver las vistas tan impresionantes que tenemos, pues puedes venir a nuestra terraza a darte tu bailecito con tu maridito mientras tienes las vistas del Superman. Increíble, ¿no? Clarito de Benidorm. ¡Qué bonito! Desde aquí vemos a los peques tirarse por los toboganes y Bueno, bañarse. De una más abajo se ve mejor. Sí, en la de abajo sí lo ven bien. Y desde esta terraza comunicamos con la terraza. Con el salón y del salón a la terraza de la otra habitación. Bueno, y os estaréis preguntando. Aquí falta alguien. Alguien. Aquí falta alguien. Aroa. ¿Dónde está Aroa? ¿Margarita? Aroa está trabajando, que ya terminó su grado y ya está trabajando de monitora en un camping. ¡Ey! Así que no se ha podido venir. ¿Dónde está? ¿Qué camping? En Camping Arcoiris de Madrid. Porque mientras nosotros estamos aquí de vacaciones, hay gente que está trabajando de monitor, en hostelería, ¿A que en sí? recepción. Pues Aroa es una de las monitoras, junto con otro chico, que llevan toda la animación del Camping Arcoiris. ¡Arcoíris! Arcoiris. Así que ya sabéis, si queréis ver a Aroa, pues ahí está, de momento. Es que el otro día se sacó su grado de deporte y tuvo una prueba en la que se tenía que tirar a la piscina vestida y hacer... ¿Cuántos metros eran, Linda? 800. 800 metros en no sé cuánto tiempo, no sé, vamos, que la vimos ahí A sufrir. ver, os lo explico. Aroa se tenía que sacar la prueba de socorrismo en aguas abiertas y para ello se tiene que vestir para que la resistencia sea mayor y tiene que hacer largos, un montón de largos, luego os diremos la cantidad de metros y el tiempo. El caso que tiene que aguantar mucho, tiene que tener fondo y tiene que tener resistencia y vamos a ver si lo supera o no lo supera. ¿Qué te pasa, Carlito? Parece que echas de menos el canal, ¿no? ¿Quiere contar? Mira, Carlito, esto lo ha crecido. Ponte ahí al lado de tu madre. No. Mira. No. Ya que nada le da capones con la barbilla. Están igual. Pobrecito. Mira, aquí hay otro terracita, a ver. Increíble, ¿eh? Increíble. Qué grande, qué vistas, qué buena temperatura, Linda. Mi hombrecito. ¿Cuánto mides, Carlos? Cuando decía, 1,63. ya somos 24 suscriptores. 24 suscriptores. ¿Ya estoy lista? ¿Ya estás lista? Sí. Mamá. Vámonos.